placer escribir con Carlos, no solo por lo que Carlos obviamente representaba más como amigo, sino como referente académico. Ha sido realmente un descubrimiento, como decía él, de la sintonía que logramos en muy poco tiempo. Nuestras familias lo han padecido, bien decía Carlos, que fueron largas madrugadas porque realmente nos enfrascábamos en la escritura, y por ahí Gabriel decía que éramos de gatillo fácil en la lapicera. Muchas veces eran largas horas de madrugada y le mandaba, o él me mandaba un correo a mí presumiendo que el otro estaba dormido, y efectivamente el otro no estaba dormido, sino que estaba escribiendo también sobre el libro. Entonces era un diálogo a alta hora de la madrugada, verdad que no totalmente, y era muy curioso poner una cita en un chat o un comentario en un chat y que el otro lado contestaran a las 4 de la mañana. Si ya se despierta, y vos que se despierta, ¿no? Así que logramos una sintonía muy buena y la producción fue estupenda. Off the record, dijeran en los medios, hoy con Gabriel en la previa estábamos haciendo un comentario y me comentó algo que me pareció muy bueno para reflejar lo que tanto Carlos como ustedes le estamos contando. Gabriel se enfrascó en tratar de identificar qué capítulo habíamos escrito o aportado cada uno de nosotros más. Hizo 3 intentos, no pudo. Dijo, bueno, tiene más de Carlos, tiene más bueno, y no pudo diferenciar cuál de los capítulos tenía más aporte de uno u otro, porque realmente, y se lo confirmé, porque no se animó a preguntarnos en el proceso, se lo confirmé hoy, digo, no lo vas a lograr, porque están amalgamados totalmente los textos, tanto lo que produjo Carlos o como yo, porque logramos una sintonía que era hasta conceptual y mental en coincidir absolutamente en lo que estamos empezando, porque una cosa es llegar a una sintonía en la metodología que uno elige para escribir, que la nuestra fue muy particular, porque todo el libro se hizo por ambos, no es que nos repartimos capítulos, y fuimos produciendo el libro ambos, sino también en estar de acuerdo en lo que se va escribiendo. Entonces, los intercambios con Carlos éramos, ¿estás de acuerdo con esto? Sí, estamos de acuerdo con esto. Y un poco Carlos mencionaba las cosas que dejábamos afuera, y también Gabriel lo mencionaba, muchas veces nos costó dejar cosas afuera, porque luego de varios intercambios, ya sea por teléfono, por chat, por mensaje, por lo que sea, que yo estoy de acuerdo con esto, y yo también estoy de acuerdo con esto, pero es muy duro. Es decir, reflejaba una realidad muy dura o un concepto que habíamos llegado a una conclusión demasiado rupturista. Quería comentar un poco cómo fue el proceso del libro. Jorge decía, desde el punto de vista académico, los papers. Esto nació como papers. Dejó las 12 páginas hace mucho, ¿no? Pero nació como un paper. Fue un intercambio que empezamos a hacer con Carlos, de generar un paper para publicar académicamente, cuando nos dimos cuenta que estaba creciendo a pasos agigantados la cantidad de hojas que estábamos escribiendo, y dijimos un día, bueno, vamos a escribir un libro, sí, vamos a escribir un libro. Pero nació como un intento de paper y tenía un libro de 520 páginas. Somos de lápiz y uno de los objetivos que teníamos con el libro, en cuanto al contenido, era un poco lo que Carlos también dejaba transparentar en lo que decía. Queríamos dar nuestra opinión. O sea, queríamos realmente, sustentada obviamente en lo que ustedes pueden ver en la bibliografía tan extensa que tiene el libro, poner la opinión. Porque yo le comentaba a Carlos, y Carlos me comentaba su propia experiencia en su momento, estamos hablando cuando arrancamos a armar los primeros capítulos, de que hoy es muy fácil producir un libro, en términos simplistas, digamos. Me he topado con libros que son un copy-paste de citas. Y cuando termino de leerlos digo, ¿y el autor dónde está? ¿Dónde está la opinión del autor? Porque el académico tal dice tal cosa, porque el experto tal dice tal otra, porque tal sociedad dice tal otra, ¿y dónde está la opinión del que lo escribió? Y ese fue uno de los objetivos del libro. Nosotros queríamos dar la opinión, y nosotros queríamos sacar las conclusiones, y que la bibliografía sea un sustento en todo caso, pero no del libro. Me preguntaban hace poco por qué la bibliografía es tan extensa. Y es tan extensa porque, como decía Carlos, en el libro están las cosas con las cuales estamos de acuerdo y las cosas con las cuales no estamos de acuerdo. No tiene una bibliografía que acompañe nuestro criterio o que acompañe nuestras conclusiones. Tiene una bibliografía que acompaña nuestras conclusiones y una parte de la bibliografía que no las acompaña. Pero que es importante que estuviera ahí. Por eso la bibliografía es tan extensa, y por eso, además de las largas horas de producción del libro, tuvimos largas horas de lectura. Y algunas cosas con la repente nos tocábamos, yo no estoy de acuerdo con esto, porque nos decían, ¿qué pruebas tienen de esto? Y dicen, miren,
Nosotros somos un poco osados y intentamos polémica, pero no tiraríamos una cosa tan sensible si no hubiera una enorme cantidad de investigaciones como se ha hecho. Lo que sucede es que la interpretación que hace uno desde otra esfera es qué uso le daría uno o qué uso le está dando hoy y piensa que ese uso es protestable fácilmente extrapolando a grupos de niños, a grupos de tercera edad, marginados sociales, marginados políticos, perseguidos de género, y cada uno tiene una problemática que los condiciona enormemente y que determina su búsqueda, sus centros de inquietud, determina hacia dónde pueden llegar. Entonces, pensar que alguien va a hacer el uso de la posibilidad de conectividad de una manera similar a uno es no entender las barreras que genera la cultura, la sociedad, la economía y el contexto económico en el cual uno está. Y pensar de que si uno tiene una determinada visión y puede usarlo de determinada manera, que potencialmente otros están en las mismas condiciones y no es así. Y todos los grandes instrumentos sociales son instrumentos conservadores del statu quo. Y si hay una sociedad que tiene una enorme cantidad de pobreza, los instrumentos sociales van a ayudar a que se perpetúe. No todos. Y son textos de privacidad o de seguridad, son manuales de cómo configurar las opciones de seguridad de las redes sociales, pero nadie se metió a escribir sobre redes sociales en esta vastedad de temas. Y nos atrevimos con todo el atrevimiento del mundo a encarar todos los temas. Y llegamos a conclusiones bastante rupturistas y bastante, digamos, donde hay bibliotecas muy enfrentadas. En algunos casos, con Carlos decidimos, en vez de trabajarlo sobre un capítulo, decimos, bueno, esto es muy controversial, amerita un análisis más profundo del cual nosotros podemos llegar, pero es bueno que esté presente en el libro y lo pasamos a un anexo, por ejemplo. Esa fue una de las decisiones que tomamos. Otra de las preguntas que me hacían hace poco en la previa, decían, el libro abarca todo, si yo recorro el temario, es extensísimo. Nos metimos en el aspecto social, en el aspecto político, en el aspecto económico, en los temas más sobre la mesa como el ciberbullying y demás. Decían, algo quedó afuera, y sí, quedaron algunos temas afuera, pero lo bueno es que con Carlos llegamos a la conclusión de que aquellos temas que no están en el libro, están mencionados en el libro y por qué no están. Es decir, que creemos que hemos abarcado casi todas las aristas que se pueden encarar del libro, y en aquellos donde realmente o consideramos que era muy controversial o nosotros mismos no encontrábamos una conclusión, los decidimos dejar afuera, pero está mencionado en el libro. Carlos me decía en un momento, si no lo mencionamos el por qué no está, nos van a preguntar por qué no encaraste este tema. Entonces está mencionado, decimos, esto no lo tratamos por tal motivo. Creo que es un producto que ha tenido un desarrollo a conciencia, y eso es una de las cosas que valoro más de este libro. Llevó un largo proceso, ha sido un placer. Tuvimos varios lectores de prueba o testers, como se dice desde el punto de vista académico, que nos hicieron muy buenas devoluciones. Obviamente los prologuistas están incluidos entre ellos. Y a medida que íbamos desarrollando el libro, más nos íbamos afianzando en que íbamos por un camino. Y finalmente creo que hemos concluido con un producto que creemos que desde el punto de vista académico y educativo esperamos que sea una referencia, en algunos casos como puntapié, para algunas cosas, en otros casos porque desarrolla temas que a veces están un poco alejados de la academia, sobre todo el aspecto tecnológico, que como decía Carlos, lo solemos ver desde una visión más tecnicista y nos olvidamos, como decía Carlos, de que tienen aristas sociales o sociológicas, incluso hasta filosóficas. Muchas gracias, estamos abiertos a preguntas. Y Gabriel por ahí tenía algunas maldades para preguntarnos, y ustedes, por supuesto, siempre tienen la libertad de consultar y preguntarnos todo lo que quieran. Muchas gracias. Para que nuestro matrimonio no naufragara, dije, bueno, que los martes y jueves gane la tesis de doctorado, pero el resto de la semana dejemos que gane la familia. Y entonces uno pudo construir eso con la ayuda de Clara, Dina, que está acá. Mis otros dos chicos ya hicieron un camino diferente y viven, son ciudadanos del mundo, pero sin renegar de que son uruguayos, lo cual a mí
empleado público. También no es casualidad, y en eso hay que ser agradecido, de que podamos haber hecho eso desde la Facultad de Ingeniería, no solo porque tanto la dirección del BIS, la Acción Ceroni, como la decana María Simón nos ofrecieron esta casa para hablar de algo como las redes sociales que puede ser considerado algo marginal en las licenciaturas y muestra que hay un cambio importante acá, que la ingeniería tiene que ver con cosas duras, pero tiene que ver con la relación entre personas. Yo creo que hay que ser agradecido a esto. Y también hay que ser agradecido a todos aquellos que evitaron que uno se convirtiera en un tecnólogo referente del uso de tecnologías y del uso básicamente de los sistemas de información y las tecnologías de información para empezar a ver los trasfondos sociales y culturales que hay con las tecnologías que utilizamos. Y uno puede darse cuenta del alcance político, el alcance económico, el alcance social, el alcance cultural que generan estos instrumentos de enorme impacto en nuestras vidas. Mi agradecimiento va para todos ellos porque sin la ayuda de ellos y todos los amigos que están presentes hoy, nosotros no hemos sido capaces de hacer este esfuerzo con una amplitud de miras mayor que la que uno pensaría si se dedica a hacer un ejercicio focalizado de la profesión. La segunda cosa es un tema de legitimidad. Es decir, nosotros tenemos legitimidad para hablar de todo esto. Si la legitimidad que viene de nuestros estudios académicos, podría ponerse en duda. Yo creo que uno trata de innovar, y este libro trata de innovar, la legitimidad no puede venir exclusivamente de la trayectoria de vida de cada uno de nosotros. Porque si no, nunca habría un quiebre y la posibilidad de hacer algo inesperado. Inesperado para la trayectoria previa de nosotros, porque este libro muestra que tenemos conocimientos de tecnología, que era lo esperado, porque nos formamos en eso. Pero también muestra que tenemos un interés en hablar sobre el impacto social, político y económico de la tecnología en la realidad contemporánea, y hacerlo con amplitud de miras. Y yo creo que la legitimidad entonces es una legitimidad construida no en términos de nuestros estudios académicos, sino en términos de nuestra trayectoria de vida. Y creo que en eso ha contribuido mucho tanto los intereses personales de nosotros como la ayuda de personas como el John que está acá al fondo, como algunos de los amigos que están acá, que nos permitieron crecer en nuestra amplitud de miras para entender el mundo, para entender cosas que el estilo básico de la ingeniería